provisión, es decir, el reparto estatal. Y desde ahí comenzó a operar desde 1981 y cuál fue la promesa inicial y todo, la mayor parte de las familias nuestras, los padres, madres, tíos y abuelos, se recuerdan que el Estado nos tenía una promesa de que el aumento de las pensiones iba a tener un salario similar al 70 hasta el 80% del último salario. Cosa que en cuestión no fue logrado, ¿no? Por diferentes tipos de razones, no es así. Ahora nos damos cuenta, al 2020, que realmente esa promesa no se cumplió. Pero también destacar que después de años, el año 2002, en la presidencia del presidente Ricardo Lagos, se crearon los multifondos, ¿cierto? Después del 2008, la expresidenta Michelle Bachelet comenzó, ¿cierto?, a agregar un pilar solidario a este sistema, una pensión básica solidaria, y agregó un bono especial por hijo o hija nacido, ¿ya? Estando eso vital, en el 2019, después del estallido social, aumenta a un 50% la pensión básica y un 34% el aporte previsional solidario. Estos años de historia de cómo nace el sistema y cómo se ha ido reformando, también en el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, envía al Congreso 3 proyectos de reforma constitucional que permite un consejo de ahorro colectivo, ¿cierto? Un sistema mixto, un componente colectivo y solidario, y que generalmente la idea era mejorar las pensiones. Ya se veía ahí que iba a ser un problema social que se venía gatillando por diferentes voces y que se estimaba que la reforma aumentara entre un 20 y un 25%. Y que directamente iba en relación a generar un nuevo pilar en base a cargo de los empleadores y no al bolsillo de los trabajadores para mejorar las pensiones. Como ustedes se dan cuenta, en el 2018 también, en el segundo periodo del presidente Piñera, también comienza a reformularse pensando en un aumento del 25%. Además, junto con eso, muchos colectivos, como No Más AFP y otros, han ido generando un ambiente de reflexión sobre el estado estructural y los paradigmas que están relacionados con nuestro sistema de pensiones y que generalmente le ha hecho pensar no solamente a las personas, sino que a mí y a todos los que estamos acá revisando nuestras pensiones y el tema del 10%, ¿cierto? Junto a eso, no me cabe mencionar que el debate se comenzó a polarizar aún más, especialmente cuando se relaciona la AFP con los mercados de capital, ¿cierto? Ahí comienza también un debate interesante que también encontramos injusto porque muchos de esos debates, o más bien todas esas ganancias que salen de esos negocios, de esos mercados, no retribuyen directamente o individualmente al colectivo social. Junto a eso, en diciembre del 2019, en una provincia china, comienza también a salir otra noticia de un virus que es altamente contagioso y letal y que ciertamente está provocando en el planeta hacerlo vulnerable. ¿Para qué decir? La profecía se ha cumplido. Lamentablemente, alrededor de 367.000 compatriotas han sido infectados, más de 10.000 muertes aproximadamente han cobrado el COVID, y eso ha hecho más complejo aún el debate de la salud, el debate de la educación, el debate de la previsión y especialmente de las pensiones estructuralmente. Un grupo de diputados de oposición presenta un proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones en base a los sueldos y a las últimas ganancias que ha tenido para elaborar un número y un límite de porcentaje y número de recursos que se puedan ir obteniendo a través del retiro del 10%. Parte de entre el 1.000.000 a los 4.300.000. Ese elemento, además de ser un problema político, social,
ha gatillado una gran controversia y un debate explícito en la búsqueda de transformar nuestro sistema de pensiones en otro que pueda tener aún mayor beneficios para las personas. Mayor razón tiene que ver con que nacen muchísimas ideas de reforma, muchísimas ideas solidarias, muchísimas ideas donde la mayor parte de la población, y generalmente todos y todas, buscan el mejor acceso y las mejores condiciones para las personas. Nacen así como la rebaja de edad, ¿cierto? Como la expectativa de vida, que baje de los 110 a los 85, aumento del 5% de las cotizaciones, crear un fondo colectivo entre el empleador y el Estado, volver a un Estado, a un sistema estatal, cambiar también los porcentajes especialmente destinados de la AFP y lo que en un momento recolectan sobre sus ganancias, y así como otras ideas que van construyendo el debate hoy y los que se vienen en los próximos años. Con esas palabras, yo pienso que al llegar tarde a respuestas sociales te permite abrir ciertos debates. Y este debate del 10% a mí me pone un poco triste porque lo que va a pasar es, ciertamente, es hacer más pobres a las personas. No hay una solución real, todos lo saben. ¿Es necesario? Sí, es necesario en este momento donde el aumento del desempleo, el aumento de la baja del crecimiento del Producto Interno Bruto va a pegar muy fuerte en el empleo de los próximos meses, pero lamentablemente la respuesta del gobierno y del Estado no ha sido muy ágil, no ha sido muy clara, muy precisa, y lo que estamos expuestos todos y todas a generar más pobreza, más pobreza. Eso es, de mi punto de vista, Roberto, así que esa es mi opinión en la presentación, y le doy el pase a Ann o a Hernán. Muchas gracias, prorector, por su presentación. Siguiendo la presentación que habíamos hecho al inicio, le queremos dar la palabra a Hernán Frigolet, ex tesorero general de la República, para que exponga en este seminario. Hola, muy buenos días a todas y a todos los que están conectados en este momento, en este seminario, que me parece que es una muy buena iniciativa que está organizando la USACH. Yo soy profesor de la USACH, catedrático hace mucho tiempo, tanto en el pregrado como en el posgrado, así que es un agrado aquí estar compartiendo con muchos de ustedes que son funcionarios de la Casa de Estudio. Yo voy a partir en términos de complementar algunos elementos que entregó nuestro prorector en términos de el sistema previsional. Yo discrepo en términos de denominar esto un sistema previsional, ¿sí? Yo he estado trabajando hace mucho tiempo con András Sutov, y para nosotros esto es un sistema de ahorro forzoso, pero desde el punto de vista de la lógica de un sistema de protección social, no se hace cargo del problema de la tercera edad y de cómo vamos a proveerles como sociedad un sistema de pensiones que les permita mantener un estándar de vida razonable en función de los niveles de ingreso que tiene el país en términos promedio y per cápita, y que obviamente solucione los problemas de la mayor parte de la población. ¿Por qué digo que es un ahorro forzoso en un sistema previsional? De partida porque deja excluido prácticamente al 35% de nuestros adultos mayores. Hasta el año 2008, los adultos mayores que no eran trabajadores dependientes y que tuvieran además un sistema de cotizaciones permanente y persistente, estaban condenados a no tener ninguna pensión que les permitiera acceder a un estándar de vida ni mínimamente relacionado con los niveles de ingreso que habían tenido cuando eran activos. Y para los que están en el sistema, tenemos 11 millones de afiliados, esa es la estadística que se ha activado hoy para retirar el 10%, pero lamentablemente desde el punto de vista de cotizante, mantenemos, si es que la mitad de eso es lo que está obviamente activándose en el sistema. Segundo, hay un error de diseño. Voy a corregir lo que dijo un poco el prorector. La promesa fue que íbamos a tener una tasa de reemplazo del orden del 100%, titulares del Mercurio, con José Piñera a la cabeza, estableciendo que esta era la maravilla a nivel mundial y que le iba a garantizar a los chilenos las mejores pensiones del mundo. Ese era el nivel de discusión.
Y efectivamente en los primeros años, ¿sí?, las rentabilidades que entregó el sistema fueron espectaculares. Pero coincidió ¿con qué? Con el sistema de empresas públicas que se privatizaron, y todas esas empresas públicas se transformaron en lo que en ese tiempo se denominaba las empresas AFPiables. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, tomamos el caso de la Endesa. La Endesa entró al sistema con un valor de acciones de 15 pesos, ¿sí? Pero al cabo de los 10 años, esos 15 pesos se habían multiplicado por 20, ¿sí? Entonces, llevemos todas esas rentabilidades de esas precios de acciones, y lo mismo pasó con la eléctrica, etcétera. Y yo recuerdo, en esa época, tener rentabilidades en mi cuenta de AFP del orden del 15, el 16% real anual, ¿sí? Hoy por hoy, la rentabilidad del promedio, la rentabilidad promedio del sistema, sigue en torno a los 6-7%, pero va decreciendo. Va decreciendo porque esas rentabilidades iniciales ya no se han vuelto a repetir nunca más. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? La rentabilidad promedio sigue bajando y va a seguir haciéndolo hasta que se elimine el efecto de esas rentabilidades históricas que nunca más se han repetido y que muy difícilmente se van a volver a repetir. ¿Y qué es lo que vamos a tener desde el punto de vista del análisis de otros mercados financieros y los mercados financieros mundiales? Finalmente, las tasas de rentabilidad del amplio abanico de instrumentos financieros en los que intervienen las AFP van a converger con el crecimiento promedio mundial, ¿sí? El desalineamiento del crecimiento financiero con el crecimiento de la economía real es cada vez menor. ¿Por qué? Porque en todas partes se han ido profundizando los mercados de capitales y las rentabilidades esperadas de largo plazo deberán estar en torno al 3% en términos reales. UF más 3%, UF más 3,5%, deberán ser muy buenas rentabilidades de largo plazo para los próximos 40-50 años. Por lo tanto, desde el punto de vista del diseño, eso nos dice que nuestro sistema está cojo. ¿Está cojo por qué? Porque con esas rentabilidades y una capitalización del 10% de los ingresos, no vamos a tener las pensiones que necesitamos los chilenos. Si queremos apuntar a una tasa de reemplazo razonable, tenemos que modificar el sistema integralmente. Además, tenemos un problema generacional. Los que ya están en el sistema y que no han logrado tener las cotizaciones necesarias en términos de la densidad y acumular un capital suficiente para autofinanciar sus pensiones, van a tener que seguir siendo financiados por el Estado. Hoy por hoy el Estado es el mayor pagador de pensiones, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que está haciendo el pilar solidario, prácticamente hoy el Estado está pagando aproximadamente 2.500 millones de dólares en pensiones solidarias y en aportes previsionales solidarios. Y eso va a seguir creciendo, ¿sí? Eso indudablemente va a tener que seguir creciendo. De ahí entonces que necesitemos una fuerte reforma al sistema, ¿sí? La tasa de cotización es insuficiente, el 10% que aportan solo los trabajadores es insuficiente, y por lo tanto ya está claro que los empleadores van a tener que aportar una cifra similar. O sea, lo que esperaríamos es que efectivamente haya una simetría. Lo que aportan los trabajadores con lo que aportan los empleadores deberá dar una cotización que esté compartida a partes iguales. Eso es más o menos lo que pasa en todos los sistemas previsionales del mundo, y es más, en las economías avanzadas, la relación es siempre aproximadamente un 60% el aporte que hacen los empleadores y un 40% el aporte que hacen los trabajadores. Y eso para solventar un sistema ya sea de reparto o de capitalización colectiva como el que opera en los sistemas de los países escandinavos, donde por razones de diversificar el riesgo, combinan una pensión financiada con cargo a los impuestos de la nación, otra que está financiada con cargo a un sistema contributivo de capitalización colectiva, y un tercero que tiene que ver con un sistema de reparto que también está posibilitando diversificar notablemente el riesgo. Porque eso es lo que nos interesa, que nuestros jubilados no tengan que estar pendientes de los riesgos financieros los cuales pueden estar expuestos. Y en ese sentido, la intranquilidad financiera, si uno está en los sistemas de retiro programado, persisten. O sea, todos los años me van a recalcular la pensión porque la pensión va a depender
del nivel de capital que sigue estando en mi cuenta y de las rentabilidades que se van obteniendo. Y si me paso una renta vitalicia, hay un fantasma, yo creo una mala percepción, la gente cree que queda libre del riesgo. No es así. Las compañías de seguro le aplican a uno de una vez todo el riesgo y obviamente la pensión de renta vitalicia que voy a obtener va a estar considerando la proyección que hizo la compañía de seguro en términos de cuál iba a ser el riesgo financiero que iba a tener hacia adelante. Y por eso me van a pagar una pensión que va a estar descontado todo ese riesgo. Entonces, por todos lados, el riesgo financiero, y desde el punto de vista de lo que eso representa en términos de justicia social, es muy injusto, porque obviamente cuando ya estamos en edades avanzadas, no tenemos mucha posibilidad, por decir en Chile ninguna, de obtener rentaciones que se consecuente con la estructura del mercado laboral que tenemos. Y el mercado laboral es lo que marca la posibilidad de acceder a una mejor o peor pensión. O sea, la mala distribución del ingreso que tenemos es exacerbada por el actual sistema de pensiones privadas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ir a un sistema que sea a todas luces mixto, donde estén involucradas las rentas del presupuesto, donde hay un sistema contributivo en el cual cooperan tanto los trabajadores como los empleadores, y obviamente tenemos que hacer un sistema que se haga cargo de todos los trabajadores, no solamente de los asalariados, sino que también de los trabajadores independientes. Todos tenemos que contribuir, a todos nos tiene que, obviamente, apoyar también las rentas fiscales, porque todos somos pagadores de impuestos, ¿sí? Todos somos pagadores de un alto impuesto indirecto. En Chile tienen unas tasas de IVA más altas, por lo tanto, hasta los que viven de la caridad pagan impuestos en Chile, ¿sí? Pagan un 19% de su consumo, y mientras más bajos los niveles de ingreso, todo el consumo está representado en los niveles de ingreso que tienen las personas. Por lo tanto, la carga tributaria que soportamos todos los chilenos es bastante elevada, y me atrevería a decir que es más elevada para los sectores que tienen rentas medias o bajas por este IVA que es tan elevado. Por lo tanto, todos somos merecedores a tener un sistema de pensiones que esté financiado adecuadamente y que nos dé un estándar de vida asegurado, por lo menos con los indicadores que estamos trabajando a nivel social, que es la línea de pobreza. Ese debería ser el piso, y desde ahí se debería empezar a construir el pilar que tenemos que tener. Otro elemento que me parece que las reformas han ido en el sentido totalmente equivocado, cuando se hicieron los multifondos, es transferirle poder de decisión a los cotizantes que no tienen ninguna idea de cómo funciona la economía y menos van a tener idea de cómo funcionan los mercados financieros. Entonces, probablemente las peores decisiones las toman los cotizantes cuando hay situaciones de crisis como las de ahora. A mí me ha tocado en sin número de ocasiones, hemos tenido varias crisis que son recurrentes, ver que personas estaban en fondos de alto riesgo, no debiendo estarlo, y que además toman las peores decisiones. Se salen de esos fondos de alto riesgo y se van a fondos de menor riesgo, pero cuando ya las pérdidas están sancionadas. Y ahí lo que hacen es condenarse a tener una pérdida irrecuperable en sus pensiones. ¿Pero quién tiene la culpa? El sistema, porque le transfirió todo ese poder y esa responsabilidad a aquellos que no tienen las herramientas para hacerlo y que obviamente van a actuar más guiados por el pánico financiero que por otra situación. Y la AFP siempre han estado ausentes en términos de cautelar e informar a la gente de qué es lo que va a pasar, cómo van a evolucionar las cosas, llamar a la calma, y que las decisiones de cambio no son las más aconsejables en los momentos cuando la crisis está en pleno desarrollo. Entonces, ahí obviamente tenemos que volver. Y si uno analiza, yo ya he hecho el trabajo de mediano plazo, el fondo que más renta en el mediano plazo es el fondo C, que es el fondo original. Es un fondo que en su diseño está muy equilibrado y en el largo plazo es el que está dando los mejores resultados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Hay un retiro de un 10% de los fondos de pensiones. Obviamente, en función de la rapidez con que ha actuado esto, la mayor parte de las personas, tal como dijo el prorector, están con necesidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ingresos y el empleo han bajado drásticamente y las políticas públicas que ha diseñado el gobierno han funcionado mal.
Los anuncios van en la dirección correcta, las implementaciones dejan mucho que desear. Y la mayor parte de la gente se encuentra entonces desprovista de ingresos, y este retiro del 10% ha aparecido como una forma de sustentar su consumo presente, sacrificando obviamente el consumo futuro. Esto va a tener un impacto sobre las pensiones, y nuevamente el mayor impacto va a recaer sobre aquellos que tienen menores ingresos y que tienen también menores fondos acumulados. El menor impacto va a recaer para aquellos que tienen mayores fondos acumulados y que obviamente tienen también mayores ingresos, ¿sí? En los tramos de alto ingreso, aquellos que tengan capitales acumulados que estén en torno a los 60 millones hacia arriba, tienen un efecto de retiro que es menor al 10%, ¿sí? En promedio. Algunos van a llegar a situaciones en torno al 3, 2%, y obviamente eso va a replicarse en las pensiones, pero van a ser impactos relativamente acotados. Para aquellos que tienen ingresos más bajos y que obviamente están más cercanos del retiro del 10%, el efecto va a ser cercano al 10%, porque no hay que hacerse mucha expectativa de que esto en el futuro, si es que no hay aportes adicionales de parte de los cotizantes, vaya a revertirse por las rentabilidades que van a tener los fondos de pensiones en el futuro. Y por último, para terminar, quiero plantear 2 puntos que me parece que son clave, que tenemos un sistema cuyo costo de administración es carísimo, ¿sí? Lo que nos cobra la AFP por lo que hacen es caro, ¿sí? Prácticamente le llegan a la AFP 900 millones de dólares anuales para gestionar nuestras cuentas y gestionar las inversiones de los fondos en los que participan, ¿sí? Y eso es muchísimo en relación a lo que hacen, y por eso las rentabilidades que tienen son del orden del 25, del 30% real anual, ¿sí? Entonces, obviamente hay una situación que no se condice con la realidad. Hay una duplicación enorme de fondos. Hay 5 multifondos que no se justifican, hay 7 AFP que hacen exactamente lo mismo, y cuando podríamos tener una situación en la cual podríamos aplicar mucha economía de escala, reducir los costos y tener resultados mucho mejores. Incluso el AFC, el administrador del fondo de cesantía, tiene costos que son bastante menores, y las rentabilidades de esos fondos, que tienen que cautelar liquidez y otras cosas, son muy similares a las rentabilidades promedio que están teniendo en la AFP. Por lo tanto, por todos lados, tenemos una situación que es completamente anómala y que los chilenos estamos pagando. Y un último punto. Así como nos preocupamos de que los diputados, los senadores, los ministros ganan mucha plata, bueno, los señores de la AFP, los ejecutivos que están en la AFP, ganan mucha más plata. Y eso se la financiamos todos los chilenos, con cargo a nuestras remuneraciones mensuales, directo a la vena, ¿sí? Sin tener ningún rédito adicional a lo que estamos obteniendo. Y por lo tanto, yo creo que todos aquellos que manejen fondos públicos, porque la ley nos obliga a tener cotizaciones forzosas, deberán ser funcionarios que estén con todas sus declaraciones de intereses y todas sus declaraciones patrimoniales de cara a la ciudadanía. Y obviamente tenemos que entrar a regular cuáles son los niveles de ingreso que deberán percibir esos ejecutivos en esos sistemas que tienen que gestionar las platas de todos los contribuyentes con miras a tener mejores pensiones. Con eso termino. Muchas gracias, Hernán Frigolet, ex tesorero general de la República, académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad. Y siguiendo el horario de este seminario, les recordamos que estamos recibiendo preguntas por el chat de este Zoom, y hay varias preguntas que van a responder nuestros panelistas. Y siguiendo este itinerario, dejamos con ustedes a Ann Clark Guzmán. Ella es presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, que también quiere participar y dar su opinión. Ann, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor poder participar de esto y poder dar la visión de los asesores previsionales con respecto a lo que está sucediendo en el sistema. A ver, con respecto a lo que hablaron tanto Jorge como Hernán, la verdad es que se nos había dicho que este era un foro en el cual lo que más íbamos a estar enfocados era a contestar preguntas y con respecto al retiro del 10% y no al sistema en general. Aún así, concuerdo con el tema, lo que dice Hernán Frigolet con respecto a que el sistema no es un sistema de protección social,
sino que, sí, porque no contiene a todas las personas, a todos los ciudadanos, de acuerdo a sus grupos etarios, qué sé yo. El tema es que se le está atribuyendo a las AFPs, y de hecho se habla de un sistema de AFP, cosas que no son realmente de su incumbencia. A ver, las AFPs son una herramienta de un sistema de previsión social que debiéramos tener. Y como tal, cumple con la función de que el dinero que entra lo multiplica de manera que después pueda entregarlo. No es más que eso. El problema es que se le asignó también la responsabilidad de que ese dinero que entrega alcance para las pensiones, y para más encima una pensión digna. Y eso no está dentro de las funciones de una AFP. Si el dinero no alcanza para una pensión digna es porque hay problemas en el ingreso de los fondos. Y ahí entonces estamos con un tema con respecto a que efectivamente hay que corregir cuánto entra, cómo entra, qué pasa con las declaraciones y no pago. O sea, hay un montón de cosas que están involucrados en el sistema de pensiones que las AFPs no pueden hacer nada al respecto. Yo no estoy aquí para defender la AFP, yo no trabajo para las AFP, no trabajo para las superintendencias, no trabajo para las compañías de seguro, pero sí nosotros como asesores previsionales estamos en la calle y conocemos los casos particulares y lo que está pasando con la gente. Y podemos decirles que si bien el Estado es el mayor pagador de los beneficios sociales en el sistema previsional, también es el mayor deudor del mismo. Es el mayor deudor de las declaraciones y no pago. Por lo tanto, también las cosas hay que hablarlas dentro de su mérito, ¿ya? Efectivamente, el sistema previsional requiere de cambios, ¿ya? Pero requiere de cambios en su contexto completo. Hay que entender que este es un sistema que durante muchos años se mantuvo estático, ¿ya? Y hay que darle dinamismo. Y ese dinamismo es el que no se dio y que produjo que no se cumplieran las promesas. Nunca se pensó en que las rentabilidades iban a decaer, o sea, obviamente son errores, ¿ya? Pero no se pensó que las rentabilidades iban a decaer de la forma que decayeron. ¿Y por qué decayeron? Porque el país creció, porque nosotros ya no somos el mismo país del año 80, gracias a Dios. Ya no tenemos el mismo nivel de riesgo, por lo tanto ya no tenemos que pagar lo mismo. Entonces hay un montón de factores que hay que tomar en cuenta dentro de su contexto. Ahora voy a pasar al tema del foro, básicamente, donde quiero explicar qué tenemos que ver nosotros dentro de este sistema previsional. El sistema previsional está compuesto por 3 pilares fundamentales, 3 partícipes, que son las AFPs, las compañías de seguro y los asesores previsionales. Y los asesores previsionales somos los únicos que podemos otorgar asesoría previsional. ¿Y por qué razón? Porque somos independientes, somos los únicos que no trabajamos para nadie más que para las personas que requieren de la asesoría. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros educamos, informamos y asesoramos, ¿ya? Y eso está en la ley que indica que para poder realizar una asesoría previsional, las personas no pueden tener ningún tipo de estar ligado con ningún tipo de compañía ni ninguna obligación con nadie. Y esa es la razón por la cual somos los únicos que podemos otorgar asesoría previsional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros conversamos, somos los oídos, los pies, las manos, ¿ya?, de las personas para poder otorgarle con lo que hay hoy, porque no es nuestro deber el estar cambiando el sistema aunque quisiéramos, ¿ya?, con lo que hay, poder otorgarle la mejor pensión y la mejor planificación a la persona para que tenga la mejor pensión en el futuro, de acuerdo a la situación particular de cada uno. ¿Por qué llegamos al 10%? Justamente porque, a este retiro, digamos, justamente porque las soluciones que se estaban entregando no eran universales, porque no estaban llegando a todo el mundo. Y lamentablemente, a pesar de que nosotros lo indicamos de todas las formas posibles, que esto iba en contra del futuro de las personas, ¿ya?,
ahora que ya se hizo y de la forma que se hizo, nosotros estamos recomendando que todo el que pueda retire. Porque la pregunta no es si retiro o no. La pregunta es ¿qué hago con esa plata que retiro? ¿Ya? ¿Y qué hacer con la plata que uno retira? Bueno, va a depender obviamente de qué opciones tienes. Si perteneces al 70% de las personas que lo necesitan para pagar alimentos, dividendos, casa, agua, gas, luz, por supuesto que no tienes las opciones. Pero existe otro 30% que sí tiene opciones y que también se le recomienda retirar. Y esos son los que podemos decirles, señores, en primer lugar, ahorren, porque esta plata fue para ahorrar y ojalá lo puedan seguir ahorrando. ¿Ya? Y bueno, y entonces ahí viene la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde lo hacemos? Bueno, ahí va a depender nuevamente. Aquí hay una cosa que es bien recurrente en el sistema previsional y es que la respuesta de la mayoría de las preguntas es depende. ¿Y por qué? Porque cada persona es diferente y cada uno tiene una situación diferente. Entonces, el tema es, ¿por qué se están provocando tantos problemas? ¿Por qué no fue tan suave a pesar de haber sido un proceso exitoso? ¿Ya? Hablemos en forma general, macro. El proceso fue tremendamente exitoso, algo que jamás el país había hecho. Lo realizó, más del 70% de las solicitudes se realizaron en menos de una semana. ¿Ya? Eso es un éxito total. ¿Ya? Ahora, los primeros días hubo problemas. ¿Y esos problemas se podrían haber evitado? Sí, se podrían haber evitado. Y se podrían haber evitado si que hubieran consultado a las personas que hubieran sabido. Por ejemplo, suponer que una persona normal y pueda llegar y determinar cuánto es el porcentaje del monto que puede retirar y ponerlo en un formulario, ¿ya? Es no conocer la realidad del país. 2, suponer que las personas que son, porque tienen un teléfono smartphone, ¿ya? Tienen acceso y saben llenar un formulario en vía remota, también es no conocer la situación real del país. Permitir, indicar, por ejemplo, que los formularios deben ser únicos, de manera de que no haya ningún tipo de interpretación al respecto, y entregarle esa responsabilidad a cada una de las FP, en vez de que la Superintendencia de Pensiones hubiera emitido un formulario único, es un error. No revisar los formularios ya que los entregaron, no revisarlos antes, es un error. Y así podemos seguir con varias cosas, ¿ya? Pero lo importante es que el proceso fue y ha sido hasta el momento, ha sido exitoso. Ahora viene la etapa del pago y vamos a ver cómo se comportan los sistemas de pago. Y vamos a ver si las personas efectivamente reciben lo que creyeron que iban a recibir. Porque existen también situaciones que son particulares que no están considerados. O sea, debieran estar, pero van a ser casos excepcionales. Por ejemplo, todas las personas que se estaban pensionando y que se les ofreció congelar sus fondos, se encuentran esos fondos están en una subcuenta que se llama cuenta corriente, pero y ya no están en la cuenta obligatoria. Esas personas todavía no se pensionan, esas personas tienen plata en la cuenta obligatoria y sin embargo si se meten a sus AFP y a sus cuentas van a encontrar que tienen un saldo cero. Entonces la pregunta es, ¿les van a dar sobre el monto congelado o se los van a dar sobre su saldo cero? Eso lo vamos a saber solamente cuando empiecen a salir los pagos, ¿ya? Y así como ese, hay muchas otras cosas que no están resueltas y que se van a ir resolviendo en el camino, que para eso tenemos un año. Les dije que una de las cosas que teníamos que preguntarnos no era si retirábamos o no, sino que qué hacer con la plata. Como asesores previsionales, siempre nuestra recomendación va a ser ahorrar. Y ojalá lo devuelvan, lo pongan en una cuenta 2, de manera de que eventualmente lo puedan llevar de vuelta a la pensión.
eso va a tener un efecto positivo o a lo más va a ser, va a ser un efecto positivo igual, porque van a tener la disponibilidad del dinero durante todo el tiempo de aquí a que se pensionen, ¿ya? Por si acaso tuvieran algún tipo de emergencia. Y si no lo llegan a ocupar, lo pueden destinar a pensión y no afectar, y no van a ver afectada su pensión por el hecho de haber hecho el retiro. Por eso es que nosotros decimos que todo el mundo debe efectuar el retiro, ¿ya? Porque el que quiera que no le afecte va a poder hacerlo y aún así tener la disponibilidad de esos dineros. ¿Por qué la cuenta 2 y no APB? Depende. El APB tienen objetivos completamente distintos, el APB y la cuenta 2, ¿ya? Y la única razón por la que estoy diciendo el tema de la cuenta 2 es porque estos fondos, no otros, solamente estos, no van a tener costos de administración, por lo tanto van a quedar en igualdad de condiciones que si se hubieran mantenido en la cuenta obligatoria. Y van a seguir siendo administrados sin costo hasta el día en que ustedes decidan ocupar estos fondos, ya sea para pensión o para su consumo personal. Cuando estamos hablando de APB, esos fondos sí van a tener costos de mantención, costos de administración. Por lo tanto, como tenemos una opción que no cobra, entonces, y solamente, quiero ser súper claro, solamente para estos fondos, ¿ya? Hay que evaluar, ¿ya? De que solamente los que estén cercanos a pensionarse, a lo más 5 años, ¿ya? Tomen la decisión de depositar en APB. Y ahí va a depender de cuál es el tramo tributario en el cual se encuentran. Si ustedes están en un tramo tributario inferior al 15%, entonces, y se van a pensionar en menos de 5 años, entonces pueden depositarlo en la cuenta de APB, letra A. Letra A, no fondo A, letra A. Régimen tributario, letra A. Si ustedes tienen un tramo tributario de impuestos sobre el 15%, entonces lo pueden depositar bajo el régimen tributario letra B. Y ahí van a obtener beneficios. Unos, en la letra B, van a obtener un beneficio tributario dentro del año, y la letra A lo van a obtener por la bonificación fiscal que les va a otorgar el Estado el día que se pensionen. Si, por ejemplo, se demoraran más de 5 años, le faltaran 20 años, lo que va a suceder es que el beneficio que van a recibir se los va a comer los costos de administración de esa cuenta. Por lo tanto, es mejor ponerlo en una cuenta donde no tenga costos de administración. Hablamos anteriormente de que habían personas que tenían opciones y habían personas que no las tenían porque eran el 70%. Lo que acabo de hablar es para el 30% que sí tiene opciones, ¿ya? El 70% restante debe depositar en una cuenta corriente o en una cuenta RUT o pedir pago en efectivo. ¿Y por qué razón? Porque lo que se pone en una AFP tiene valor cuota. Por lo tanto, es equivalente a una inversión. Entonces uno nunca sabe a qué valor va a retirar. Entonces tú puedes retirar 1 millón de pesos, ponerlo en la cuenta 2 y finalmente puedes retirar 1.010.000 o puedes retirar 990. Esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque son inversiones, ¿ya? En cambio, si lo ponen en una cuenta RUT porque quieren ocuparlo de aquí a 10 días más, 15 días más para pagar las cuentas, sacaron 1 millón de pesos, lo van a tener ese mismo 1 millón de pesos. Entonces, para todos los que necesitan utilizar el dinero, manténganlo siempre en efectivo, cuenta RUT, para que se mantenga su valor nominal. Para los que quieran realizar inversión, evalúen cuenta 2 o APB, dependiendo del tiempo que tengan para pensionarse, ¿ya? Y porque lo van a ocupar para pensionarse, ese es otro tema. A ver, el tema es ¿cuál es la posición de los asesores previsionales en todo esto? Nosotros estamos capacitados para
ayudar a todos los que tengan dudas previsionales, ¿ya? Para que ustedes sepan, estamos en la ley, nosotros tenemos pólizas de seguro que respaldan nuestro trabajo y damos pruebas de conocimientos cada 5 años. Pruebas que no son menores, que tienen una tasa de reprobación de más del 70%. Y hay veces en que se ha dado y ha aprobado un 2%. O sea, cuando ustedes están hablando con un asesor previsional, pueden tener la seguridad de que esa persona sabe, ¿ya? Los dejo ahora para que hagan las preguntas. He estado viendo que hay muchas preguntas por el chat, que alguien las está contestando, que espero haber contestado varias de ellas en lo que acabo de decir, pero que por supuesto estoy dispuesta a analizar cada uno de las situaciones que expongan. Muchas gracias, Ann Clark. Ella es presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, AGAP, y como bien lo decía, hay varias preguntas que ya fueron respondidas en tu presentación, pero vamos a ir con Daniela Gallardo recogiendo algunas de ellas. Daniela. Sí, Javier Espinosa hizo varias preguntas, pero una de ellas me parece que es muy clave. Dice, ¿cómo puedo saber si estoy en régimen tributario mayor o menor al 15% para elegir bien el APB? Va a depender de, a ver, ¿te puedo dar la respuesta fácil o la difícil? Mira, puedes ingresar al Servicio de Impuestos Internos, ver la tabla de impuestos de segunda categoría y ver según eso cuánto es lo que tú pagas, en qué tramo estás. Esa es como la técnica. Hay una pregunta de Fabián Riveros también, que nos hace por el chat. Dice, si yo considero el retiro de las 35 UF como un préstamo y tengo pensado devolver ese dinero posterior con el fin de no afectar mi jubilación, ¿qué modalidad me conviene más para ahorrar? Yo creo que es una pregunta que se hacen muchos quienes han retirado el dinero y pretenden devolverlo. Cuenta 2, APB, fondos mutuos, cuenta bancaria. ¿Por qué? Muchas gracias, dice Fabián Riveros. Ya, como acabo de decir, va a depender del plazo que tiene para pensionarse. ¿Ya? Si el plazo es muy largo, es mayor a 5 años, póngalo en la cuenta 2. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿en qué fondo? Bueno, los fondos se eligen de acuerdo al plazo de inversión y al nivel de riesgo que esa persona resiste, ¿ya? Por lo tanto, puede ser que una persona tenga 40 años para pensionarse porque tiene 25 ahora, pero es una persona tremendamente nerviosa, es una persona que está revisando todos los días los valores cuota. Esa persona no puede estar en un fondo A, ¿ya? Porque no lo resiste. Entonces debe ir a un fondo que, aunque vaya en desmedro de su situación financiera, ¿ya? Pero que lo deje tranquilo, porque al final de cuentas somos personas, y somos personas que tenemos que poder dormir tranquilo. Miguel Díaz también tiene una pregunta interesante. Dice, ¿qué debo hacer para jubilar con una pensión sobre los 800.000 pesos? ¿Debo abrir una APB? A ver, el tema previsional tiene dos facetas, y aquí es donde coincido con Hernán, que dice que en el fondo no es solamente el sistema de protección social. Para poder incentivar el ahorro previsional, lo que hay son ahorros tributarios, son incentivos tributarios, ¿ya? Pero eso va a depender de las personas o sea, todo lo que se pone en una AFP, a menos de que sea en la cuenta 2, ¿ya? No paga impuestos. Por lo tanto, tienes un incentivo tributario ahí para poder hacer crecer el 100% de tu ahorro. Cuando tú lo pones en una cuenta 2, ¿ya? Tú para obtener los 100 pesos que pusiste en la cuenta 2, ¿ya? Tú, más bien los 60 pesos que pusiste en la cuenta 2, tuviste que ganar 100, pagaste 40, estoy suponiendo tramos del 40%, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en vez de ahorrar los 100, tú estás ahorrando 60. Cuando tú eso lo pones en una cuenta obligatoria, en una APB, tú ahorras los 100 completos y se obtiene la rentabilidad sobre el impuesto que habrías pagado inicialmente.
porque lo haces sobre 100 y no sobre 60. Espero haber sido clara con eso. Ahora, si te conviene o no te conviene el APB, siempre el ahorro conviene, ¿ya? Lo que hay que ver es si lo haces en una letra A o en una letra B. Y ahí volvemos a la pregunta inicial de depende de qué tramo de impuestos estés, ¿ya? Y normalmente una letra A, una APB letra A, le gana a la cuenta 2. ¿Y por qué? Porque la comisión de administración de la cuenta 2 es mayor que el APB letra A. Y tienen la misma disponibilidad y la misma rentabilidad. Y más encima, eventualmente podrías tener una bonificación de parte del Estado si es que tú lo destinas a pensión. Por lo tanto, en condiciones normales, no para este retiro del 10%, en condiciones normales, si tú quieres saber si pones en cuenta 2 o en APB letra A y eres trabajador, porque esa es la condición para poder hacer ahorro previsional voluntario, ser trabajador, entonces la letra APB letra A le gana a la cuenta 2. Muchas gracias, Ann. Hay una pregunta que quizás pueda responder Hernán Fregolet o Jorge Torres. Dice, quisiera saber por qué durante las 3 últimas semanas, Patricia, hace la pregunta, ha bajado considerablemente mis fondos de ahorros previsionales. No solo a ti, Patricia, sino que a gran parte, a todos los chilenos casi. ¿Hernán? Sí, claro. Bueno, ahí recalcar lo que dice Ann, en términos de que en el corto plazo, como son inversiones financieras de muy distinta naturaleza, y es un portafolio en el cual yo estoy participando, por eso lo que tengo es, mis aportes se transforman en valores cuotas, y esas cuotas van fluctuando en función del portafolio de inversiones que tiene ese fondo en esa AFP. Y por lo tanto, hay inversiones que en algunos momentos del tiempo van a la baja, van al alza, y depende de lo que está pasando en la economía mundial. Hoy por hoy, la mitad de los fondos aproximadamente están en inversiones fuera de Chile, y otro tanto está dentro de Chile. Pero todo lo que pasa en la economía mundial llega con algún rezago y con alguna suavizante, o a veces alguna exageración, también llega a nuestros mercados financieros. Entonces, en el día a día, podemos tener así, si vemos la bolsa de comercio, en un día puede subir un 1% en un buen día, pero al día siguiente puede caer un 0,5%, o a veces puede tener 3 o 4 días en los cuales cae un 0,2, un 0,3, un 0,4, y de repente en un solo día vuelve a recuperar el 1. Entonces, son situaciones en las cuales está operando lo que se llama, los economistas llaman la oferta y las demandas, ¿sí? Van matizándose en términos de algunos títulos. Ahora, hay una garantía que tienen los fondos de AFP que es distinto de la bolsa en general. Los fondos de AFP tienen que ser invertidos en títulos que sean de muy buena calificación de riesgo. Entonces, ¿qué significa que sean de muy buena calificación de riesgo? Que cuando los mercados entran en una situación de crisis, de pánico, todo el mercado va para abajo. Todas las acciones caen, todos los bonos se ven afectados, etc. Todos los instrumentos financieros se afectan. Pero después, cuando pasan los primeros momentos de pánico, los que mejor se recuperan y más rápido se recuperan son los que tienen mejor calificación de riesgo, porque la gente se va a refugiar y va a transferir sus fondos hacia aquellos que tengan mejor calificación de riesgo. Entonces, los fondos de la AFP tienen esa cualidad. Tanto los bonos como las acciones están permitidos hacer inversiones en instrumentos de muy buena calificación de riesgo. Pero como decía Ann, esto no es para estarlo siguiendo todos los días, porque el sub y baja es de todos los días. Entonces las rentabilidades, por eso toda la estadística que van entregando las propias AFP y que el sistema les ha dicho que tienen que entregarlo así, no es diario. Obviamente está disponible. El valor de la cuota tiene que estar ahí y sube y baja. Pero los reportes que nos entregan en términos de qué pasó con nuestros capitales, qué pasó con el saldo de nuestra cuenta, nos los van entregando cada 3 meses, que es un tiempo suficiente como para ir viendo cuál es la evolución que van teniendo nuestros fondos. Y incluso ahí, en esos periodos de 3 meses, yo puedo tener un trimestre en el cual me llegue mi cartola y me diga que tuvo una pérdida. Pero es muy probable que en los meses siguientes y en los cartolas siguientes se vayan recuperando. Las rentabilidades que nos están dando, porque en esto no hay magia, ¿sí? No podemos dejarnos encandilar con, bueno, hemos tenido estafas muy publicitadas en Chile. Hemos tenido a Chang, hemos tenido a Garay,
que ofrecían rentabilidades que andaban del orden del 2-3% real mensual. ¿Sí? Eso, cuando me ofrecen eso, tengo que dudar. Son cosas que es muy difícil que se sostengan por muy largo tiempo. Y que sean, obviamente, producto de inversiones que se están realizando en activos financieros reales. O sea que efectivamente hay inversiones que están ahí y no sistemas piramidales como los que aplicaban esos dos personajes. Entonces, las rentabilidades hoy por hoy andan, hoy en términos de UF, en el espectro de UF más 3, más 3 más 5. Eso es más o menos anual. ¿Sí? Esas son las rentabilidades que deberíamos tener. Por lo tanto, todos estos fenómenos son procesos de ahorro de muy largo plazo, ¿sí? En los cuales efectivamente yo, en el cabo de un horizonte de 3-4 años, recién voy a tener claridad de cuál es la rentabilidad promedio que están teniendo mis inversiones. Entonces, ahí si efectivamente yo quiero reponer después mis fondos y lo voy a hacer persistentemente, tengo que buscar instrumentos que me posibiliten tener esa rentabilidad, pero al mismo tiempo la disponibilidad de los fondos. El APB y la cuenta 2 permiten retirar, pero tienen costos implícitos del retiro que son distintos. Y ahí, obviamente, nuevamente depende del régimen tributario. Si yo estoy en una APB en régimen B, ¿sí? Porque mis rentas superaban los 2,5 millones de pesos mensuales, y yo elegí el B porque ahí, obviamente, el efecto tributario es mayor que el 15%. ¿Ya? Pero si yo necesito tener plata y necesito retirar de la APB, cuando yo retire, voy a tener que pagar una multa, que es un recargo sobre la tasa de impuestos, y si estoy con ingresos que superan, obviamente, o eran equivalentes al ingreso promedio que yo tenía cuando puse la APB, voy a tener que pagar una multa de salida que va a ser bastante más cara. En cambio, cuando estoy en la cuenta 2, esas multas de salida no corren. Pero como dijo Ann, la cuenta 2 también tiene un costo cuando no es el 10% que yo retiré. Tiene un costo de administración, ¿sí? Pero las rentabilidades debieran superar ese costo, ¿sí? Por lo tanto, va a depender de cuál es el horizonte que yo tenga y si quiero efectivamente fortalecer mi pensión y al mismo tiempo tener una rentabilidad parecida a las que están entregando los fondos de pensiones, que son inversiones, como les digo, de muy buena calificación de riesgo, son rentabilidades que en el corto plazo van a ser más atractivas que tenerlo depositado a plazo en cualquier banco de la plaza, o incluso participando de algunos fondos mutuos que son de bajo riesgo y que también tienen baja rentabilidad. Entonces, son decisiones muy personales, donde las personas tienen que tener claro que efectivamente todo el ahorro que hagan, si lo meten en la cuenta de la AFP, no lo van a poder sacar hasta que se jubilen. Si lo ponen en una APB, salir de ahí tiene costos tributarios en exceso, ¿sí? Y la cuenta 2, en ese sentido, me puede ofrecer una posibilidad de tener buena rentabilidad en el contexto de las AFP y que me permite en algún momento de apremio poder disponer de ese dinero con menores costos financieros asociados. Si todos empujan hacia una situación de mantenerse hasta fortalecer su capital, obviamente la posibilidad de la cuenta 2 o el APB son buenas opciones porque van a tener buenas rentabilidades y el APB siempre tiene el premio tributario que no es menor si es que las rentas son de más de 2,5 millones. Además, si uno hace una disciplina y efectivamente como cuando yo hago el régimen B me devuelven impuestos y yo esa devolución de impuestos la vuelvo a capitalizar y la meto en una cuenta 2, por ejemplo, el efecto sobre la pensión va a ser de doble dividendo. Gracias, Hernán. Vamos con una pregunta que hemos visto repetida varias veces en el chat y me parece que es para Ann. Voy a pensionarme el 2021, dice Iris. ¿Me conviene sacar el 10% y depositarlo en la cuenta 2? Ahí sí. Bueno, según lo que acabo de decirle, a ver, siempre la respuesta es depende, ¿ya? Porque lo lógico es que pudiera conocerte y ver bien cuál es tu situación personal. Pero en términos generales, te falta un año, por lo tanto yo lo pondría en letra A, APB letra A, ¿ya? Porque de esa forma vas a obtener
el 15% que te va a otorgar el Estado. Quisiera hacer una precisión con respecto a lo que dijo Hernán, de que el APB siempre paga una multa. No es así. El APB letra A, ¿ya?, es plata líquida que se puede retirar sin multa. Por lo tanto, es similar a la cuenta 2. Obtienes la misma rentabilidad, tiene una comisión de administración menor y el retiro, o sea, tienes además la posibilidad de bonificación si es que lo destinas a pensión, y cuando lo retiras no paga multa. Paga impuestos sobre la rentabilidad del retiro igual que la cuenta 2. Por eso es que en términos, cuando se compara y en términos normales, para efectos de platas normales que se ingresan, se privilegia el ahorro en APB letra A versus cuenta 2. Para este retiro en particular, que no tiene costos de administración, ¿ya?, solamente APB letra A para las personas que tengan un tramo inferior al 15% y que se vayan a pensionar antes de 5 años. Para eso se recomienda esto, por lo tanto, esa es la recomendación. Sí. Otra cosa, como para redondear la respuesta de la pregunta anterior, era ¿por qué habían bajado los fondos? Bajó el dólar, ¿ya? Y como dijo Hernán, más de la mitad de las inversiones están en el exterior. Todos los fondos se deben valorizar todos los días, ¿ya? Y si los instrumentos que tenemos están en valor dólar, y el dólar baja, entonces el valor cuota baja. Esa es una de las cosas. 2, incertidumbre en Chile por este retiro del 10%. 3, salida a liquidar de las AFPs de estos instrumentos para poder pagar el 10%. Los dos últimos efectos, que son la liquidación y la incertidumbre, eso va a rebotar. Lo del valor del dólar, eso va a depender de cómo se comporte, ¿ya? Pero esos otros dos, eso va a rebotar y va a tener un efecto positivo en el valor cuota. Muchas gracias, Han. Bueno, una pregunta a propósito de la cuenta 2 también que nos hace Javier Espinosa. Dice, ¿nos podrían dar un ejemplo de la ganancia de una inversión de 1 millón de pesos en una cuenta 2? Dice, quiero aumentar el capital. ¿En qué fondo conviene si lo voy a sacar en 3, 6 o 12 meses? Dice, ¿cuánto ganaría mensual en base a ese millón? Pregunta que se hacen mucho, si es que conviene o no depositarlo en la cuenta 2 y cuánto realmente va a rendir este retiro. Hernán o yo. No Aquí sé los quién dos de los dos. nos estamos riendo por el caso que salió en televisión. Sí. Así que... A ver, yo creo que hay que usar aquí la letra chica que sale en las publicidades, ¿eh? Toda rentabilidad pasada no está garantizada que se repita en el futuro. Y eso es lo que hay que tener muy presente, ¿sí? Estamos en un momento en los cuales no solamente la economía chilena está en una situación de crisis, sino que la economía mundial está en una situación de crisis. Entonces, de repente hay noticias que pareciera que toda la economía global va en una situación de recuperación, pero puede que salga otra noticia, que sea en Estados Unidos, que sea en China, que allá, y nuevamente volvemos a ir a declinar. Entonces, realmente es difícil plantearle, pero insisto, en términos promedio, tomando un año, la rentabilidad, dependiendo de los fondos en que esté, va a oscilar entre UF más 2,5% anual y UF más 7% anual, ¿sí? Si es que efectivamente estoy en un fondo de alto riesgo como la ULB y que le va a ir bien, ¿sí? Y que va a tener obviamente algunos vaivenes de sub y baja, pero que le va a ir bien. Eso es más o menos en términos anuales, ¿sí? Para no hacer el logo en términos de un ejemplo en la televisión ahí que nos da rentabilidades del 2% mensual, ¿sí? Esto en términos anuales. Eso es lo que deberá estar. Entonces, mientras más breve sea el plazo, hay menos probabilidad de que ese promedio se cumpla, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que yo me quede corto y los 3 meses siguientes se vaya hacia arriba, ¿sí? Porque mientras más plazo corto, la oscilación me puede tomar en una buena oscilación o me puede tomar en una muy mala oscilación en 3 meses.
Si amplío a 6 meses, la oscilación puede estar atenuada. Y si tomo ya un año, obviamente va a estar cerca de los promedios que yo les decía. Que es más o menos lo que hemos visto del último año. En ese rango están más o menos las rentabilidades anualizadas de todos los multifondos y cómo se están moviendo. Me gustaría complementar eso diciendo que cada fondo es construido, tiene una rentabilidad esperada, ¿ya? Se construye para eso. Y la rentabilidad esperada de un fondo E es de un 3,7%. Eso no significa que vaya a tener un 3,7% todos los años. Eso significa lo que dijo Hernán, que un año puede haber un 7% y otro año va a tener un 2,5%. Pero lo que uno debiera esperar es un 3,7%. ¿Y por qué hablo del fondo E? Porque el fondo E es el que menos riesgo tiene y es para el corto plazo. Pero cuando hablamos de corto plazo es hasta 5 años, ¿ya? Cuando hablamos de 3, 6, 12 meses, eso es cortísimo plazo. Eso es... Espérame un segundo. De hecho, 3 meses casi es para no hacer una inversión, ¿ya? Porque te arriesgas muchísimo. Pero es bueno tener claro para cuánto están construidos los fondos. Fondo E, 3,7. Fondo D, 4,2. Fondo C, 4,6. Fondo B, 5% y fondo A, un 6%. Cuando se obtienen rentabilidades superiores a eso, ¿ya? Es esperable que en algún momento se obtengan rentabilidades inferiores a lo esperado, de manera de que se vaya promediando, ¿ya? Así funcionan los fondos y las expectativas que uno debiera tener. Eso. Perfecto. Ann, tenemos una pregunta que también es para ti. Dice, pero te va a servir porque es una figura con la que nosotros no estamos tan familiarizados, y dice José Luis Pascal, ¿cómo podemos asistirnos por un asesor previsional y cuándo deberíamos hacerlo? Ya. Los asesores previsionales están todos registrados en el registro de la Superintendencia de Pensiones. ¿Ya? Pueden buscar ahí y ahí van a encontrar todos los datos de los asesores previsionales vigentes. Ahora, nosotros somos además una asociación gremial que reunimos a algunos de esos o sea, a bastantes de ellos, digamos, y esos lo pueden encontrar también en nuestra página info@agap.cl. O sea, en realidad es agap.cl. Sí, ellos preguntan, ¿cuándo deberían hacerlo? ¿Es necesario cuando, es mucho mejor, me imagino yo, cuando somos más jóvenes o cuando ya nos estamos acercando al retiro de nuestras pensiones? Existen 2 etapas para la asesoría previsional. Una es en vida activa y la otra es en vida pasiva, o en realidad camino a la vida pasiva. El asesor previsional en vida activa lo que hace es prepararte para la vida pasiva. Es ayudarte a realizar lo que tú esperas en el futuro para tu vida pasiva. Por lo tanto, la consulta puede ser en cualquier momento, ¿ya? El tema de la vida pasiva tiene más que nada que ver con el tema de la pensión. Nos quedan ya pocos minutos para terminar este encuentro, pero hay una pregunta que quizás es para los 3 panelistas y que tiene que ver con el impacto que ha tenido esto en esta situación que está viviendo el mundo en el trabajo y particularmente cómo impacta también el trabajo informal. Hay una pregunta que habla sobre ello. Dice, el trabajo informal lleva muchos años tiempo al alza, mucho más ahora que la cesantía llegó casi a los 2 puntos. Esto conllevaría, pregunta, a que el Estado deba cubrir estas pensiones en el futuro, aumentando fondos en el pilar solidario. Dice, ¿cualquier reforma previsional implica una reforma laboral? ¿Hay alguna reflexión con respecto a esto? Pregunta para los 3 panelistas. Absolutamente. Una de las cosas que se quiere reformar y que es numéricamente correcto, es decir, que las personas, como están viviendo más, entonces se debiera modificar la edad legal para pensionarse. El tema es que no tenemos en este minuto, no tenemos la capacidad de, las personas cuando pierden su trabajo a los 50, 55 años, es muy difícil que vuelvan a encontrar. Entonces, están esperando poder pensionarse para tener un ingreso fijo lo antes posible. No existe el mercado laboral para ellos hoy, por lo tanto sí necesitamos que vayan de la mano los cambios previsionales
con los laborales. Solamente te estoy tomando en cuenta ese factor. Ahora, si nos vamos al tema de remoto y todo lo que significa adaptarse, tenemos que adaptarnos lo que más podamos, y ojalá que quienes puedan adaptarse son las personas que ya van llegando a edad legal y se pueda empezar a contratar a esas personas que no necesitan irse de la casa, que los cuidamos más, ¿ya? Y entonces de manera que sí puedan extender y ojalá voluntariamente su tiempo de pensión legal. Sí, yo quiero plantear ahí que obviamente cuando hablamos de un sistema de protección social, y en eso tenemos las pensiones, detrás de eso hay un contrato social. Si este sistema de AFP se creó en el año 81, ¿sí? Todos los que estamos ahí entramos con unas reglas del contrato social. Entonces no va a ser cuando estamos ya con el horno, con el pan en la puerta del horno, que nos van a cambiar las reglas y obviamente nos van a postergar las situaciones, porque además el mercado laboral no está dando en los tramos etarios que están en la puerta del horno capacidades de mantenerse sin ingreso y tomando las decisiones de postergar la jubilación. Entonces, en los sistemas más civilizados, todos estos cambios se hacen tomando en cuenta cuál es el contrato social y cautelando de que efectivamente a las generaciones que están con ese contrato social y que ya están obviamente en la segunda mitad de su periodo para acogerse a la pensión o a la jubilación, las reglas del juego se les mantengan. Entonces eso yo creo que hay que tenerlo muy presente. Cuando hablamos de modificaciones de sistemas de pensiones, detrás hay un contrato social y no podemos pasar por arriba de las personas sin ningún miramiento. Entonces en ese sentido, en las discusiones que vengan a futuro, en términos de modificar las edades de pensión, obviamente es la solución fácil porque es una situación matemática. Si mi capital lo tengo que distribuir en menos pagos de beneficio, obviamente que las pensiones van a subir. Pero esa no es la solución de fondo y no está atacando los problemas que se están suscitando desde el punto de vista de la estructura del mercado laboral, que se refleja completamente en la situación de las pensiones. Y en ese sentido, el pilar solidario no le queda más que ser fortalecido, ¿sí? Ya se hizo un avance importante. La pensión básica solidaria está con un incremento sustantivo y obviamente eso también va a tener que llevar aparejado un incremento del sistema de aporte previsional solidario para obviamente tratar de ir compensando las pensiones y que el valor de las pensiones vaya superando los umbrales que nos hemos puesto como sociedad para establecer los mínimos aceptables, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser muy duros como sociedad, como trabajadores organizados, como funcionarios públicos del futuro o actuales, en términos de establecer que hay mínimos que el país debe tratar de satisfacer, que tiene condiciones económicas para hacerlo. Eso también tenemos que tenerlo presente. Que si hay que hacer una reforma tributaria para financiar un pilar solidario que sea más fuerte, hay que hacerlo. Pero esos son los contratos sociales que hacen las sociedades civilizadas, ¿sí? Y obviamente lo que tenemos que ver es el bienestar común. Y los sistemas de protección social y los sistemas de pensiones se crean con mira al bienestar común, ¿sí? O sea, el ahorro forzoso, porque independiente de cuál sea el sistema previsional que tengamos, si es de reparto, de capitalización colectiva o de capitalización individual, se requiere un ahorro forzoso. ¿Por qué? Porque las personas de mutuo propio no seríamos nunca tan precavidos para empezar a los 25 años pensando en la jubilación de los 65 años. Así es. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Los sistemas de protección social son sistemas de contribución forzosa para un conjunto importante de los ciudadanos. Incluso en otras partes la contribución forzosa es también para los trabajadores independientes, que en Chile postergamos eso muchos años. Yo recuerdo por lo menos 2 periodos presidenciales en los cuales la obligación de cotizar para los trabajadores independientes se postergó y se evitó. Entonces, tenemos que tener claro eso, que hay que contribuir y debe ser lo más ampliamente posible, pero además tenemos que tener complementos desde el mundo de los empleadores y desde el mundo fiscal a través de los impuestos que pagamos, insisto, todos los chilenos. Entonces, el proceso de ahorro es social, ¿sí? Todos vamos a tener que ahorrar, porque cuando el fisco pone el recurso ahí, bueno, está ahorrando y financiando la situación que está detrás del contrato social, que tiene que ser un sistema de pensiones
que cumple estándares mínimos que como sociedad tenemos que definir bien y diseñarlos bien, ¿sí? Esa es la diferencia de un sistema que se está reformando en un periodo que es de democrático. El debate va a ser amplio y las evaluaciones y las miradas van a ser muy complementarias y obviamente esperamos que lleve a una situación de mejora sustantiva del sistema de pensiones que tenemos. Exacto. Bueno, creo que muchas de las preguntas, muchas de las respuestas, desde mi punto de vista, ha sido todo un aprendizaje, porque tenía varias dudas sobre el tema del 10% y aproveché de conocer también algunas respuestas que me van a servir. Pero creo que la pregunta, cuando hablamos de empleo, sociedad, desarrollo, sistema de pensiones y otros, tiene que ver también cómo nosotros estamos mirando la economía o cómo estamos mirando el estado de bienestar a nivel global, y quiero agregar dos antecedentes que vienen también de la posibilidad de conocer cómo en un momento está creciendo la pobreza. Yo trabajo en varios colectivos sociales que me ha permitido ver en ciertos campamentos el crecimiento de la pobreza en la región metropolitana, y eso pasa a ser un antecedente clave donde la distribución y las medidas oportunas podrían mitigar un estado bien complejo en el futuro presente, lo digo en los próximos años, que podría ser mucho más complejo en temas de sociedad. Le agrego el tema laboral, la informalidad, que existe una gran cantidad de personas que en este momento están trabajando y no tienen un sistema de previsión. Además, un gran grupo de personas migrantes también están dentro de este sistema de trabajo, que tampoco tienen esta condición. Eso significa que sí o sí el sistema se está empobreciendo. Creo que una de las soluciones rápidas que podría hacer el Estado es endeudarse con deuda extranjera rápida, que en un momento pueda cubrir rápidamente el ingreso de las personas a través del pago de los gastos comunes, como por ejemplo aguas, luz, a través de negociaciones con estas empresas privadas que le permitan a la sociedad y especialmente a los segmentos más pobres rescatar por lo menos o tener recursos para lo elemental. No tener lo elemental hace más cruda la sensación de crisis a nivel país. Creo que el Estado ya no se tiene que conformar en cierto momento de levantar una reforma previsional o a lo mejor una reforma, tiene que ir mucho más allá a esta situación, porque claro, en este momento cubre un porcentaje importante de la sociedad y los que en el momento tienen recursos en la AFP, pero ¿qué pasa con el gran porcentaje que no está teniendo, no va a tener? Y en este momento sí, el gobierno o bien el Estado tiene que rápidamente tener un movimiento más ágil para cubrir estas necesidades del Estado, porque si no, la situación y el estado de bienestar va a ir decayendo y después es muy difícil para una economía en recesión volver a moverla. Significa costear 2 veces casi el mismo. Europa está saliendo de una crisis a través de estos mismos ejemplos, y otros países que lo han tratado de hacer y se han dado cuenta que mover un país inoportunamente es muy, muy complejo si no se hacen las medidas oportunas y macro. Eso sería, y aprovecho también de agradecer a Anne y a Hernán por las preguntas, por darle la oportunidad a académicos, profesores, funcionarios de poder responder. A lo mejor quedan muchas dudas, creo que quedan muchas dudas, como siempre, porque estas cosas son así, son complejas de responder por toda la ansiedad, por toda la oportunidad que existe también, pero también agradecerle con mucho cariño a Anne y a Hernán por tener tiempo de compartir con nosotros, y a Roberto. Roberto. Muchas gracias, prorector, por supuesto, también a Anne y a Hernán Frigolet por darse este tiempo para analizar. Hay muchas preguntas que quedaron en el tintero, pero nuestra idea es que se puedan hacer más de estos encuentros posteriores en los próximos meses. Para quienes nos están pidiendo también este video, les recordamos que va a estar disponible la próxima semana en el canal YouTube de la Universidad de Santiago.
Así que les queremos agradecer, por supuesto, a todos y a todas las que han participado en este seminario web sobre el tema previsional, el 10%. Muchas gracias y ya muy buenas tardes.